veces los juegos esconden más historia de la que parece. Lo que crees que es una IP nueva resulta ser la continuación de algo que jugaste hace años, o peor aún, una secuela camuflada tan bien que solo los fans más locos han logrado descubrir. Por eso, hoy te traigo 10 juegos que en realidad son secuelas secretas, y te aseguro que más de uno te va a dejar con la boca abierta. Y todo empieza con Nier, ese juego melancólico y filosófico que muchos descubrieron en PS3 sin saber que venía directamente de un final alternativo de Drakengard. Sí, ese RPG rarísimo con dragones, sangre y un argumento que parecía escrito por alguien que llevaba 3 noches sin dormir. El caso es que Drakengard tenía varios finales, pero uno en concreto, el final E, se volvió tan absurdo y perturbador que dio origen a todo el universo de Nier. En ese final, después de toda una historia de guerras, dioses y criaturas grotescas, el protagonista y su dragón atraviesan un portal dimensional y acaban en el Tokio moderno. Sí, literalmente. Allí se enfrentan a una criatura demoníaca gigante sobre los rascacielos, en una pelea que parece salida de un sueño febril. Tras vencerla, los dos son abatidos por misiles del ejército, porque claro, nadie entiende qué demonios está pasando. Y de ese caos surge un virus misterioso llamado Maso, que empieza a extenderse y corromper a la humanidad. ¿Y qué pasó después? Pues el virus acaba destruyendo el mundo y siglos más tarde, de sus ruinas nace el universo de Nier. Es decir, que toda esa locura con androides, almas, replicantes y máquinas tiene su raíz en el mismísimo final apocalíptico de Drakengard. Y lo mejor de todo, no fue planeado como un spin-off, sino como una especie de ¿y si este final absurdo tuviera consecuencias reales? Y vaya si lo tuvo. Yoko Taro, el genio excéntrico detrás de ambos juegos, tomó ese concepto y lo convirtió en una saga sobre el significado de la humanidad, el sacrificio y la desesperanza. Lo que en Drakengard era puro caos medieval, en Nier se volvió una tragedia existencial, con robots llorando por emociones que ni entienden. Y si Nier venía de un final apocalíptico, Shadow Hearts siguió un camino igual de siniestro. Shadow Hearts es ese JRPG oscuro y gótico de la era de la PlayStation 2, que en realidad es una secuela directa y secreta de un juego mucho más desconocido llamado Koudelka, de la primera PlayStation. Y lo mejor de todo es que la conexión no es una teoría loca de fans, es 100% real. Koudelka era un survival horror con combates por turnos, algo así como un cruce rarísimo entre Resident Evil y Final Fantasy, en el que controlabas a una medium galesa llamada Koudelka y Sant, que se metía en un monasterio lleno de cadáveres, demonios y experimentos prohibidos. Todo era muy macabro, con esa sensación de juego maldito de finales de los 90, y con una historia que mezclaba religión, brujería y tragedia. Pues resulta que Shadow Hearts empieza justo después de ese juego, y no lo disimula mucho. De hecho, Koudelka aparece en los primeros minutos, ya adulta y con un hijo llamado Haley, que es uno de los personajes principales. El tono es el mismo, demonios, exorcismos, magia prohibida, pero con un salto brutal en escala y estilo. Pasamos del terror claustrofóbico del monasterio a una especie de aventura gótica por Europa a principios del siglo XX, con espías, guerras y dioses que se despiertan. La gracia es que muy poca gente había jugado Koudelka, así que casi nadie entendió que Shadow Hearts era una continuación. El estudio quiso hacerlo accesible, pero los que lo conocían el original fliparon al ver todos esos detalles, nombres y referencias que cuadraban perfectamente. Pero si hay una secuela que se disfraza descaradamente, esa es Code Vein, el supuesto Dark Souls anime que en realidad continúa el universo de God Eater. Para empezar, ambos juegos comparten la misma catástrofe original. En God Eater, el mundo fue destruido por unas criaturas llamadas Aragami, seres devoradores de vida creados por error a partir de células Oracle. En Code Vein, ese desastre llevó al borde del colapso a la humanidad, y la ciencia se volvió tan desesperada que decidieron experimentar con sangre y almas humanas para sobrevivir. Resultado: nacen los Revenants, vampiros con memoria frágil y una sed imposible de controlar. Y si prestas atención, verás que en Code Vein se mencionan directamente las células Oracle, el corazón de la tecnología de God Eater. Hay incluso archivos, experimentos y ruinas, donde se habla de ellas como investigaciones que dieron lugar al nuevo tipo de humanos. Es como si God Eater contara el antes del apocalipsis y Code Vein mostrará el después. El estilo artístico también es una pista enorme. Es el mismo equipo de desarrollo, pero el mismo director y artistas, y hasta el mismo motor gráfico de God Eater 3. Pero mientras uno se centra en la acción militar contra monstruos, el otro es una versión más personal y trágica, donde el enemigo ya no es solo físico, sino interior.
Y hablando de desastres, ¿sabías que Doom está conectado con Wolfenstein y Commander King? Todo empieza con BJ Blazkowicz, el protagonista de Wolfenstein, el tipo que se pasó media vida partiéndole la cara a los nazis, destruyendo mechas de Hitler y demostrando que una escopeta puede resolver casi cualquier problema del mundo. Pues resulta que ese héroe con el paso del tiempo tuvo descendencia, y su linaje acabó siendo casi una herencia genética de violencia y locura heroica. Su nieto es nada menos que Billy Blaze, también conocido como Commander King, un chaval de 8 años con un IQ de genio, capaz de construir una nave espacial con piezas de su casa y lanzarse al espacio a combatir alienígenas con su pistola de rayos. Vamos, un niño prodigio con una vena aventurera que claramente venía de familia. Y aquí viene la parte loca, Billy Blaze es el abuelo del Doomslayer. Sí, el mismísimo marine que se enfrenta al infierno entero sin decir una palabra. Es como si la valentía, la ira y el instinto de destruir el mal se hubiesen transmitido de generación en generación, hasta culminar en el tipo más letal de la historia de los videojuegos. De hecho, en Doom Eternal meten guiños clarísimos a esa conexión. En la fortaleza de Slayer se puede ver el casco de Commander King y juguetes que hacen referencia a Wolfenstein. Así que sí, el Doom Guy no apareció de la nada. Es el resultado de décadas de legado familiar. Primero vino el héroe de guerra, luego el niño genio espacial y finalmente el destructor del infierno. Por otro lado, Days Gone no surgió de la nada. Esta es una de esas conexiones en las que parece una locura de Reddit, hasta que empiezas a mirar bien los detalles y todo encaja. Porque sí, Days Gone es una secuela secreta de Siphon Filter. Y no lo digo por decir, hay pruebas dentro del propio juego que lo dejan casi cantado. Para empezar, ambos juegos fueron creados por el mismo estudio, Bend Studios, y cuando Sony les cerró la puerta a un nuevo Siphon Filter, decidieron empezar algo nuevo, pero nuevo entre comillas, porque si rascas un poco se nota que Days Gone nació directamente de las cenizas de Siphon Filter, la historia de un exagente con pasado militar, operaciones secretas, traiciones del gobierno y experimentos biológicos que se salen de control. Es básicamente la esencia de la saga original, solo que disfrazada de apocalipsis zombie. Y lo mejor son los guiños internos. Si completas las misiones secundarias y los desafíos, puedes desbloquear el icónico taser de Siphon Filter, el mismo con el que electrocutabas enemigos hasta que ardían en el juego de PlayStation 1. Además, hay archivos de Lanero, la corporación del juego, que mencionan proyectos y virus idénticos a los que manejaban la agencia de Siphon Filter. Incluso hay un documento que habla de un tal Gabe, y los fans lo relacionan directamente con Gabe Logan, el protagonista clásico. Encima, si te fijas en la personalidad de Daikon, tiene mucho del típico agente caído en decadencia, ex soldado, con traumas, desconfianza del gobierno, maneja tecnología avanzada y se mueve entre lo moralmente gris. Vamos, un Gabe Logan que cambió el traje táctico por una chaqueta de cuero y una moto. Y en cambio, The Third Birthday intentó ocultar su origen. Porque sí, The Third Birthday no es una nueva IP ni un spin-off raro, es la secuela directa de Parasite Eve 2, aunque el propio juego lo haga imposible por disimularlo. Todo empieza con Aya Brea, la misma protagonista de los Parasite Eve originales, aquella agente del FBI con poderes mitocondriales que podría freír monstruos solo con mirarlos. En The Third Birthday vuelve a ser ella, solo que esta vez el tono cambia por completo. Ya no estamos ante un survival horror clásico, sino un shooter en tercera persona con viajes en el tiempo, balas por todas partes, y un argumento que parece una mezcla de Matrix y Evangelion, pero si prestas atención, las piezas encajan. El juego arranca años después de los eventos de Parasite Eve 2. El mundo ha sido arrasado por criaturas llamadas Twisted, y la humanidad se aferra a una tecnología experimental que permite enviar la conciencia de Aya al pasado, para intentar evitar el desastre. Suena locura, pero es el mismo universo, los mismos personajes secundarios, y las mismas referencias biológicas. De hecho, las mitocondrias rebeldes de los juegos anteriores evolucionan en esta entrega, hasta convertirse en esas entidades temporales deformadas. El problema es que The Third Birthday intenta reinventarse tanto que muchos no se dieron cuenta de que seguían jugando a Parasite Eve. Pero todo está ahí: las armas, los experimentos con el ADN, el gobierno encubriendo la catástrofe e incluso el papel de Eve, la hermana clon de Aya, que se vuelve a ser clave en la historia. Luego está Shadow of the Colossus, una joya que en realidad es la secuela de Ico. Todo empieza con el protagonista de Shadow of the Colossus, Wander, un joven desesperado que llega a una tierra prohibida para revivir a una chica llamada Mono.
Allí hace un pacto con una entidad oscura llamada Dormin, que le promete devolverle la vida si destruye a los Colosos, unos gigantes majestuosos que guardan el poder divino de esa misma deidad. Cada vez que Wander mata a uno, su cuerpo se corrompe un poco más hasta convertirse en algo inhumano, y ese algo es la clave. Cuando llega al final, Wander termina completamente poseído por Dormin y convertido en un ser con cuernos, justo antes de morir y renacer, como un bebé con cuernos. Y si has jugado Ico, eso te sonará, porque el protagonista de ese juego, Ico, es precisamente un niño con cuernos que es sacrificado por su pueblo por llevar la maldición. ¡Todo encaja! La maldición viene del sacrificio de Wander siglos atrás, y la fortaleza de la reina en Ico podría ser la evolución de esas tierras prohibidas. Es como si Shadow of the Colossus explicara cómo nació la maldición, e Ico mostrara las consecuencias generaciones después. Y con Control, Remedy dio el siguiente paso. Todo empieza con la protagonista de Control, Jessie Faden, que llega a un edificio del gobierno conocido como la Oficina Federal de Control, una agencia que se dedica a investigar fenómenos paranormales, objetos poseídos y sucesos inexplicados llamados eventos del mundo alterado. Vamos, cosas que desafían las leyes de la realidad. Pues resulta que uno de esos eventos es precisamente el de Brick Falls, el pueblo donde ocurren los hechos de Alan Wake. Todo durante Control encuentras documentos oficiales que mencionan directamente a Alan, a su desaparición e incluso al fenómeno del lago Cauldron, el lugar donde comenzó todo en su juego. Y si juegas el DLC, A Wave, la conexión ya se vuelve descarada. Entras en una zona del edificio donde literalmente te enfrentas a criaturas salidas del mundo de Alan Wake, y el propio Alan te habla desde la oscuridad. Es como si estuvieras viendo el otro lado del espejo, el punto de vista del gobierno mientras Alan sigue atrapado en su pesadilla. Y lo más loco es que Control no solo amplía su historia, sino que ha preparado todo el terreno para Alan Wake 2. En los archivos y grabaciones, se habla de cómo el escritor sigue vivo en otra dimensión y cómo sus escritos afectan la realidad, algo que se convierte en el núcleo del segundo juego. Básicamente, Control es el puente entre el Alan perdido en la oscuridad y el regreso del Alan que intenta escapar de ella años después. La locura sigue con Deathloop, ambientado siglos después del final de Dishonored, Death of the Outsider. Y es que sí, Deathloop es básicamente una secuela secreta ambientada en el mismo universo que Dishonored, solo que muchos no se enteraron porque el tono, la estética y la época cambian completamente. El propio estudio, Arkane, lo dejó caer de forma muy sutil. Deathloop ocurre siglos después de los eventos de Dishonored, Death of the Outsider, en un futuro lejano donde la magia del forastero ya no existe como tal, pero su influencia sigue viva en forma de tecnología avanzada. Y si te fijas bien, los paralelismos están por todas partes. La energía que usan los artefactos en Deathloop es casi idéntica a la energía del vacío de Dishonored. Los poderes de Colt y Juliana, como el teletransporte o la visión a través de las paredes, son prácticamente las mismas habilidades que usaban Corvo o Emily, solo que ahora tienen un toque más científico. Además, en los archivos del juego hay referencias directas a Dunwall y Karnaca, las ciudades principales de Dishonored. Incluso algunos apellidos coinciden, y las corporaciones que fabrican la tecnología de Deathloop descienden de la misma familia aristocráticas del Imperio de las Islas. Y por último, terminamos con Metal Gear Rising: Revengeance. Mucha gente todavía piensa que Metal Gear Rising: Revengeance fue solo un spin-off con katanas y guitarras eléctricas, pero no. En realidad, es una secuela directa del Metal Gear Solid 4, ambientada pocos años después de que Snake cerrara su historia. Lo que pasa es que el tono cambia tanto de espionaje político a acción desatada, que muchos ni lo notaron. La historia arranca con Raiden, aquel personaje tan odiado en Metal Gear Solid 2 y redimido en Metal Gear Solid 4, convertido ahora en una máquina de matar con cuerpo cibernético. Después de los eventos de Guns of the Patriots, el mundo entra en una nueva era donde las guerras ya no las controlan los Patriots, sino empresas privadas que usan cyborgs y drones. Snake ya está fuera del mapa, pero el legado del control y la manipulación sigue vivo, y ahí es donde entra Raiden, trabajando para una corporación de seguridad que intenta mantener la paz, hasta que todo se va al carajo, obviamente. A lo largo del juego hay referencias directas a los eventos de Metal Gear Solid 4, se menciona la caída del sistema de los Patriots, las consecuencias del colapso económico global, y cómo las potencias del mundo intentan aprovechar el vacío de poder que dejó el final de Snake. Y ahí los tienes, 10 juegos que escondían conexiones que casi nadie notó, historias que cruzan generaciones, géneros y hasta realidades, pero que comparten algo:
todas nacen de universos que se negaron a morir. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.